Jamones Cortijo de Canata surge, en primer lugar, pues por el empeño personal de mi padre, que él era un poco, yo creo que empresario frustrado, entonces él siempre ha tenido ahí el gusanillo de ser jamonero, siempre ha estado, él ha trabajado en una entidad financiera y ha estado de cara trabajando para los jamoneros de Serón, y un poco por eso, y en base a mi experiencia en el sector. Yo, por mi formación académica, soy licenciado en empresariales, y cuando estaba terminando la carrera me ofrecieron trabajar como gerente en un secadero de jamones de Serón, en el cual estuve 15 años. Al cabo de esos 15 años, pues bueno, por desavenencias con los socios, por distintas visiones de negocio, bueno, pues quizás un poco de agotamiento, porque era un secadero tradicional. Junto con mi padre surge la idea de crear Jamones de Serón Cortijo de Canata. El proceso de elaboración del jamón comienza en el mismo momento de la recepción de la carne fresca. Los jamones provienen todos son de territorio nacional, son de cerdos nacidos y criados en España. Nosotros recibimos los jamones refrigerados, con lo cual nos aseguramos que la matanza sea de los días inmediatamente anteriores. Justo en el momento en que recibimos los jamones, lo primero que hacemos es ver las características si se ajusta a lo que hemos pedido, de conformación de piezas, de grasa, la temperatura que haya sido la adecuada en el transporte. Hacemos una primera inspección visual mediante un muestreo de piezas, y si esa primera inspección que hacemos es correcta, a partir de ahí empezamos con la recepción de las piezas. En el mismo momento de la recepción, lo que hacemos es ir identificando las piezas una por una. Le ponemos una etiqueta individual a cada pieza, digamos, va a ser el DNI del jamón o el carnet del jamón, con el cual sabemos desde ese momento matadero de dónde viene, salada de despiece de dónde viene, características de la pieza, peso inicial, cantidad de grasa, todo. Esa etiqueta está hecha no solo para eso, sino que ya nos va a indicar cuántos días el jamón va a estar en sal. Hemos cogido la experiencia tradicional de siempre y la hemos pasado a un programa informático, con lo cual nos aseguramos que el error humano ahí no lo quitamos. Con los días de sal que nos dan esos jamones, los vamos a ir echando en distintos contenedores por el rango de peso y la función de grasa que tenemos, y una vez que tenemos completo ese contenedor es cuando lo pasamos a la cámara de recepción para que no pierda la cadena de frío. En nuestra industria la cámara de recepción está apenas a 2 metros del sitio donde se recepcionan los jamones. Vamos llenando la cámara de recepción poco a poco, y una vez que tenemos llena toda la cámara de recepción con todos los jamones que hemos recibido ese día, sería cuando empieza el proceso en sí. O sea, nosotros no descargamos todo el jamón, lo etiquetamos uno a uno, y en ese momento lo único que hacemos es hacerle el corte del hueso del puente que llamamos nosotros, que es para facilitar el sangrado posterior de la pieza. La carne en sí, lo que es la carne, es insípida, entonces lo que le va a dar el sabor realmente es la cantidad de la infiltración de grasa que tiene. Esa infiltración de grasa a día de hoy la que nos lo da es el jamón procedente de cerdos cruce con duroc, jamón o bien duroc puro o bien cruce con duroc, que es lo que se selecciona y lo que a día de hoy es lo que utilizamos para salar nuestros jamones. Tenemos la cámara de recepción llena, y a partir de ahí vamos sacando los contenedores uno por uno para ir salando el jamón. El uno por uno es para que no pierda el frío y solamente esté fuera de la cámara de recepción aquel contenedor que vamos a estar manipulando en ese momento. Cogemos los jamones, los pasamos por la desangradora a fin de quitarle la poca sangre que pueda quedar en el interior de la pieza. Después de la desangradora, lo que hacemos es añadirle un poquitín de sales nitrificantes. Para que te hagas una idea, el porcentaje de sales nitrificantes que lleva es inferior al 0,1% del total del producto. Es bueno que la lleve porque si no la llevara, la sal no penetraría adecuadamente en el interior del jamón, y es lo que podría hacer que el jamón se nos estropeara. A partir de ahí colocamos el jamón en unos contenedores con sal. Al hacerlo en contenedores, pues en primer lugar es más higiénico que el método tradicional que desalado en el suelo, y en segundo lugar la salazón es más homogénea, porque hay muy pocos jamones en cada contenedor, con lo cual la altura que tenemos de jamones dentro de ese contenedor
no hace que se salen más los de abajo por la presión de los de arriba, sino que el salado es muy homogéneo. Una vez que tenemos los contenedores llenos, los pasamos a la cámara de salado, y en la cámara de salado todos los contenedores van a entrar etiquetados perfectamente con el número de piezas que llevan, con la categoría de las piezas que son, con el día que entra en sal, con el día que sale de sal, es decir, las mismas características que llevan los jamones individuales las tenemos en cada uno de los contenedores. Con lo cual nos aseguramos que sea quien sea la persona que haga el proceso luego de lavado, lo va a hacer correctamente, lo va a hacer el día que le toca. Dejamos los jamones en la cámara de la sal los días que tengan que estar, que es como te decía antes, en función de las características. Los lavamos. Cuando acaba el día del salado, lo que hacemos es lavarlos. En primer lugar, se produce el volteo del jamón mediante la máquina de salado. Esa máquina lo que hace es, con unos tubos, el jamón se nos queda encima, la sal cae abajo, pero la sal que cae abajo es muy importante, que es la sal que no ha estado en contacto directo con el jamón, porque la sal que ha estado en contacto directo con el jamón se queda pegada en el propio jamón. Esa sal la cepillamos con la cepilladora, y la sal que no ha estado en contacto directo con el jamón se recupera para seguir utilizándola en próximos salazones. Cogemos el jamón de la saladora, de la cepilladora, y lo ponemos en la lavadora. Ahí tenemos un tren de máquinas que están todas en cadena, que es la lavadora, con lo que le va a quitar el aguasal que ha dejado la cepilladora previamente, la desangradora. Nosotros desangramos los jamones 2 veces, lo desangramos al inicio, como os decía, y lo volvemos a desangrar ahora, porque realmente lo que puede hacer que se nos eche a perder el jamón es el que le quede algo de sangre en el interior de la pieza. Lo desangramos y al final tenemos una conformadora. La conformadora no hace ni más ni menos que es devolver un poco el estado original que tenía el jamón, porque lo hemos estado apretujando, lo hemos tenido en la sal, lo hemos apretujado a veces y le devolvemos el estado original. Una vez que el jamón sale de la conformadora, lo vamos colgando en estanterías de acero inoxidable. En esta industria no tenemos ninguna estantería de hierro galvanizado, que era lo que antiguamente se utilizaba. Todas las estanterías que tenemos son de acero inoxidable, con el enorme esfuerzo que eso nos supuso en su día. Una vez que tenemos el jamón lavado y colgado en la estantería, lo vamos a pasar a alguno de los secaderos con condiciones controladas. Esto de condiciones controladas quiere decir que le vamos a regular la temperatura y la humedad. El aire sigue siendo el aire de Serón, que es lo que va a hacer que el jamón adquiera sus características, pero la temperatura y la humedad sí que la vamos a controlar. Es muy importante que lo hagamos, porque lo que puede echarnos a perder un jamón es, como decía, la sangre o la falta de sal. Pero claro, si le damos un exceso de sal, el jamón va a estar luego salado, no va a tener aroma, porque la sal va a matar los aromas del jamón. Nosotros procuramos hacer un jamón muy dulce, y mediante el control de estas condiciones durante los primeros días de secado, lo que vamos a permitir es que la sal se distribuya homogéneamente en el interior de la pieza, porque cuando ha salido de salado, la sal solamente está en la superficie del jamón. Lo tenemos en el secadero artificial unos 45 días aproximadamente. Durante esos 45 días vamos subiendo paulatinamente la temperatura y vamos bajándole la humedad. Con ese proceso la sal se ha redistribuido en el interior de la pieza del jamón, y a partir de ahí, una vez pasado ese tiempo, lo tenemos aproximadamente dentro de la misma estancia, dentro del mismo secadero en condiciones controladas, otros 30 días. En total, unos 2 meses y medio. Los secadores son naturales en el sentido que no se controlan las condiciones de temperatura y humedad, sino que son las que haya en cada momento en el exterior de la industria, las que hay en Serón y las que hace que tengamos el jamón que realmente tenemos aquí, que la mayor parte del tiempo va a estar en el secadero natural, donde vamos a estar aproximadamente, si un jamón tiene 18 meses y resulta que hemos estado 2 meses y medio en el secadero artificial y 15 días en salazón, tenemos 3 meses, nos faltan 15 meses, que va a ser lo que va a estar al natural. Entonces, ese tiempo que está en natural, lo que queremos es limpieza de aire, aire sin olores o con olores agradables, en este caso a las hierbas que tenemos en la Sierra de los Filabres, en el lugar donde nos encontramos,
y que va a ser lo que nos permite pues que tener un producto final dulce, por eso lo hemos controlado la temperatura al principio, y muy aromático. Una vez que ya el jamón termina el proceso de curación en el secadero natural, a continuación lo que hacemos es ir seleccionando aquellas piezas que se van a destinar a venderlas enteras o bien las piezas que vamos a destinar a venderlas sin hueso. Con la etiqueta que que colocamos en los jamones en recepción, esa etiqueta es la que vamos a utilizar a la hora de clasificar los jamones también para la salida. Esa etiqueta nos sirve para saber, en primer lugar, si el jamón tiene los meses que debe de tener en función de sus categorías. Un jamón reserva tiene que tener más de 12 meses y un jamón gran reserva tiene que tener más de 15 meses de curación. Entonces, la manera de que el señor no se equivoque a la hora de coger los jamones es que todos los vamos a pasar por el lector de código de barra, y si no tienen los meses de curación, pues en primer lugar el lector de código de barra no lo va a rechazar. Y en segundo lugar nos va a servir también para saber si el jamón ha perdido como mínimo un 33% del peso inicial, es decir, tiene una merma superior al 33%. Eso nos va a indicar el grado de curación interior del jamón. Es muy importante tener en cuenta que curación no es sinónimo de sequedad, porque hay gente o de dureza, hay gente que confunde dureza con curación, ¿no? Un jamón puede estar curado y tener una textura suave, una textura incluso blanda, si lo queremos llamar, pero vamos a saber enseguida que está curado por si es un jamón aromático. Si yo le digo muchas veces a la gente, si echa gusto al jamón, para entendernos, o sea, si ese jamón es aromático, aunque la textura sea suave, ese jamón va a estar curado. Si ese jamón, por el contrario, a lo que sabe es a carne fresca, por muy duro que esté, ese jamón no está curado. Lo que hacemos en primer lugar es calar ese jamón. Mediante la cala lo que hacemos es un control organoléptico, en este caso más pues aromático de la pieza, para saber cómo está en el interior. Ese control no lo hemos hecho en los jamones deshuesados, puesto que en los jamones deshuesados vamos a acceder al interior y vamos a saber cómo está. Si un jamón presenta aromas extraños, ese jamón se desecha. Ese jamón no se utiliza ni siquiera para nada, que mucha gente puede pensar, es que ese jamón lo vaya a deshuesar. No. Ese jamón se desecha. Alguien puede pensar, oye, es que es una barbaridad. No es una barbaridad, teniendo en cuenta que nosotros en esta industria tenemos por debajo del 0,05% de jamones que nos pueden salir malos. O sea que estamos hablando de que de cada 200 no te sale uno. Entonces, bueno, pues es una cantidad muy pequeña, y ese jamón pues, se utiliza luego para fundición de grasa y no se va a utilizar nunca ni para ser deshuesado ni para ser comercializado como jamón. Una vez que hemos calado el jamón, procedemos al flameado del jamón, que se llama, que es a quemarlo con la lamparilla. Se quema con la lamparilla porque el jamón, en mitad del proceso de curación, le hemos aplicado manteca para que la curación del jamón sea homogénea desde dentro hacia afuera. Entonces ahora con el flameado lo que hacemos es tapar el agujerito que hemos hecho con la cala. Posteriormente lo que hacemos es volverlo a pasar por el lector de código de barra otra vez el jamón, previo al etiquetado. Ese lector de código de barra, aunque ya lo habíamos pasado al principio para ver si el jamón tenía por lo que decía, las características de meses, características de curación, características de tal, ese lector de código de barra es muy importante porque todo lo que le hemos ido haciendo al jamón durante su vida, la adición de la sal que le hicimos al principio, la adición de las sales nitrificantes, la adición de la manteca, todo eso ha quedado reflejado ahí. Y en el momento de pasarlo por el lector de código de barra, los ingredientes que salen de cada jamón en nuestra industria, en Jamones Cortijo de Kanata, son realmente los ingredientes que lleva esa pieza. No son los ingredientes genéricos que puede llevar cualquier partida de jamón, sino que es muy importante que son los ingredientes de esa pieza. La etiqueta sale en el mismo momento de la preparación final del jamón, y con el etiquetado pues ya tendríamos el producto listo para vender. El principal destino del jamón de Cortijo de Kanata, una vez que lo tenemos ya terminado, bien sea entero, bien sea deshuesado, es el mercado internacional. La razón es sencilla y a la vez lo que ha sido difícil de cumplir, pero fue sencilla, y la sencillez de la razón está que somos la empresa, digamos, una de las últimas empresas en instalarse, y cuando nosotros llegamos, pues la clientela ya estaba cubierta por las empresas que habían venido delante de nosotros.
Nosotros tuvimos, yo siempre digo que tuvimos el ojo, el acierto de empezar a trabajar en el año 2007, con lo cual he pillado los mejorcitos de los últimos 40 años en la economía nacional, creo que lo he pillado yo, y no sé si es un milagro que a día de hoy sigamos vivos, pero gran parte de ese milagro lo tiene el destino de nuestros jamones, que es la exportación. Como os decía, nos vamos hacia la exportación porque era donde vimos el hueco de mercado o el nicho de mercado donde los demás no estaban. Los demás se habían centrado en cubrir el mercado nacional, vimos que había una oportunidad ahí y entonces, bueno, pues gracias a que nuestras instalaciones son de las más modernas, precisamente por ser las últimas que se han construido, pues vimos que teníamos las condiciones necesarias como para homologarnos para hacer esas exportaciones. Vimos que podíamos acercarnos a esos mercados donde los demás lo tenían más complicado por el hecho de que, bueno, pues estaban antes, se habían dedicado a cubrir el mercado nacional y las instalaciones pues eran de cuando se habían ido haciendo y tenían más complicado esa homologación. Nosotros vimos la oportunidad por ahí y nos decidimos hacia la exportación. A día de hoy nuestros jamones están presentes pues desde Nueva Zelanda, que están en las antípodas, Japón, México, Brasil, Corea del Sur, como os digo, más del 50% de nuestra producción a día de hoy se destina a la exportación. En el mercado nacional, el destino de nuestros jamones normalmente es con pequeños distribuidores. No tenemos potencial, esto no es una gran empresa, como habéis visto, no tenemos una cantidad ingente de jamones. Y entonces nos dedicamos más al pequeño distribuidor que atiende pues bueno, pues a la tienda delicatessen, a la tienda tradicional de toda la vida, a la carnicería, charcutería, más que a la gran superficie. Bueno, pues porque la gran superficie, por la misma razón que antes, ya estaba cubierta. Si llega el último tienes que pasar por el aro que ellos te imponen y nosotros ni tenemos cantidad para ir ahí, ni en nuestro objetivo, ni de momento pues nos interesa. La primera barrera que nos encontramos es barrera de tipo sanitario. Antes, hace no muchos años, pues había un señor que empezaba a salar jamones de cualquier manera y conforme iba, vamos, de cualquier manera, entiéndeme, en una camarita pequeña, y conforme iba vendiendo esos jamones iba pudiendo acometer más inversiones. Y hoy día para hacer eso tienes que tener una industria, bueno, pues que reúna una serie de requisitos que supone una inversión muy grande. Para que te hagas una idea, nosotros en el año 2006 fue cuando hicimos la primera inversión y cuando nos planteamos el tema de exportación vimos que teníamos que hacer una serie de modificaciones estructurales en nuestra industria que nos llevaron a duplicar nuestra industria en el año 2011, o sea, en todo el meollo de la ESO. Eso nos ha supuesto unas inversiones, bueno, pues que rondan casi los 2 millones de euros. Estamos hablando solamente para lo que es montar la estructura del edificio, lo que es, pues bueno, pues el inmovilizado que se llama. Aunque realmente en los jamones esto del inmovilizado es bastante curioso, porque el inmovilizado en los jamones habría que contar con el propio jamón. Habría que contar con el propio jamón porque ten en cuenta que cuando yo venda un jamón ya tengo que tener el repuesto otra vez ahí, con lo cual ese jamón siempre va a estar inmovilizado en mi industria, que eso quizás contablemente o quizás técnicamente no sea, eso es circulante, pero en el mundo del jamón eso desde luego no es circulante, eso es inmovilizado. Y ese inmovilizado puede llegar a costar tanto como la propia inversión inicial que decíamos. O sea, un negocio pequeñito como este, pues fácil para que te cueste 4 millones de euros entre lo que es el edificio y lo que es llenarlo, a día de hoy no se necesita mucho. El visitante que viene a vernos, la primera impresión que tiene cuando entra a nuestra industria es el grado de limpieza, de higiene que tienen las instalaciones. O sea, eso va ligado a lo que os comentaba antes, el tema de exportación. Si nosotros tenemos una homologación para 11 países distintos, como mínimo pasamos 11 inspecciones anuales de cada uno de esos países, más las que pasa cualquier industria. Con lo cual yo siempre tengo que tener esto en estado de revista, que se llama. Entonces, lo primero que le llama la atención al que nos visita es el grado de higiene de las instalaciones. Lo segundo que le suele llamar la atención es el grado de tecnificación. Porque aunque el proceso sea tradicional, que sigue siendo tradicional, y el proceso la salazón se sigue haciendo pieza por pieza, como os comentaba antes, pero sí que la maquinaria que se emplea
es una maquinaria muy avanzada precisamente para darle el mejor trato posible al jamón. Toda la maquinaria también es en acero inoxidable, toda la maquinaria es una maquinaria muy específica de jamón, entonces sí existe un grado de tecnificación muy alto. El primer comentario es: uy, qué limpio está esto, yo no me pensaba que esto estaba así de limpio. Y el segundo comentario que te suele hacer la gente es: uy, pues cuántas cosas se le hacen a un jamón, yo me creía que esto era más fácil. No es nada fácil. Y para finalizar, lo que le suele sorprender a la gente es la amplitud de la industria. Cuando vienen, dicen: oye, pues yo no me imaginaba que esto era tan grande. Y la verdad es que el jamón requiere de espacio porque, como hablábamos al principio, el jamón chupa del aire que tiene alrededor, entonces necesita espacio para que los jamones respiren, no podemos tener los jamones apiñados. Entonces esas son las tres cosas que le llaman la atención a quien nos visita. Las condiciones climatológicas de Serón son las óptimas para hacer el jamón. Alguien lo vio hace muchos años y a partir de ahí pues hemos ido llegando a las demás empresas que, aprovechándonos de esos pioneros, aprovechándonos entre comillas de esos pioneros, pues hemos ido viniendo detrás de ellos y haciendo el jamón aquí. Esas condiciones pues se resumen en el aire que tenemos, la calidad del aire que tenemos, el que la mayor parte del proceso a día de hoy sigue siendo al natural. Como os comentaba antes, de 18 meses, 15 va a estar en la calle, y sobre todo a que los que hemos venido después hemos seguido haciendo una muy buena selección de la materia prima que empleamos. O sea, la materia prima se cuida muchísimo, no hacemos, como os comentaba antes, es que no hacemos un jamón para deshuesar. Pues efectivamente, aquí lo que buscamos es todo lo contrario, aquí lo que se busca es un jamón grande, un jamón graso, un jamón infiltrado, que esa buena materia prima, junto con un buen proceso, y junto con unas buenas condiciones ambientales, es lo que nos van a dar el resultado final de un jamón de Serón, que es un muy buen jamón.